Muy bien amigos, regresamos con más Mundo Ar12. En el bloque pasado hablamos de la guerra en Ucrania, de los conflictos en Medio Oriente, y en este quisiera comenzar en el Reino Unido, porque la desclasificación de los archivos del caso Epstein está complicando seriamente al gobierno británico, y varios miembros del Partido Laborista le están pidiendo la renuncia al primer ministro Keir Starmer. El mandatario había nombrado a Peter Mandelson como embajador en Washington, a pesar de que se sabía que tenía vínculos con Epstein, y las nuevas revelaciones lo confirmaron, lo que llevó a la renuncia del jefe de gabinete, Morgan McSweeney, que dijo que había sido él quien recomendó a Mandelson para el puesto. Y un día después lo siguió el jefe de comunicaciones, Tim Allen. Starmer había despedido a Mandelson el pasado septiembre y pidió disculpas por haber creído sus mentiras, aunque aseguró que seguiría en el cargo. No obstante, ni las renuncias ni las disculpas calmaron el descontento con Starmer y seguía teniendo que convencer a los diputados de su propio partido, mientras que la líder conservadora, Kemi Badenoch, aseguró que el primer ministro había tomado una mala decisión tras otra y que su posición ya era insostenible. Al mismo tiempo, el príncipe William y la princesa Kate de Gales se mostraron preocupados por el hecho de que las nuevas revelaciones sobre Epstein comprometían todavía más al ex príncipe Andrés, mientras que el rey Carlos III se mostró dispuesto a colaborar con la policía si se abría una investigación formal contra su hermano, en medio de sospechas de que, al igual que Mandelson, le podría haber entregado documentos sensibles al pederasta, con quien se sabe que mantenía una estrecha relación. El primer ministro británico Keir Starmer descartó dimitir a su cargo pese al escándalo derivado del caso Epstein. El líder del Partido Laborista escocés, Anas Sarwar, copartidario de Starmer, le pidió el lunes al primer ministro que dimita por los vínculos de su ex embajador en Estados Unidos, Peter Mandelson, con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Mandelson, de 72 años, fue nombrado embajador en 2024, cuando ya era conocida su relación con Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019 cuando enfrentaba cargos por tráfico sexual de menores, aunque sin la profundidad que han mostrado los documentos recién sacados a la luz. Los intercambios de correos electrónicos entre Epstein y Mandelson mostraban amistad, transacciones financieras, fotos privadas, así como evidencia de que el diplomático británico compartió información confidencial con el financiero hace casi 2 décadas. Starmer respondió desafiante el lunes a la ofensiva de Sarwar y dijo en una reunión con diputados laboristas que no renunciará. Sin embargo, se encuentra bajo presión tras la dimisión de su jefe de gabinete y de su director de comunicación. Downing Street insistió en que el primer ministro, en el cargo desde julio de 2024, cumplirá un mandato de 5 años otorgado por el pueblo británico para llevar a cabo el cambio. Por su parte, la jefa de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, aumentó el lunes la presión sobre el dirigente laborista y señaló en una entrevista con la BBC que su posición es insostenible. No es fácil y no está exento de dolor, ya que tengo una amistad sincera con Keir Starmer, pero mi primera prioridad y mi primera lealtad es hacia mi país, Escocia. Por eso hay que acabar con las distracciones y cambiar el liderazgo de Downing Street. Pero está claro que la desclasificación de los documentos tiene alcances mundiales. La princesa de Noruega, Mette-Marit, o poderosos como Elon Musk o Bill Gates se están viendo salpicados por su relación con Epstein, mientras que su cómplice y expareja, Ghislaine Maxwell, ofreció exculpar a Donald Trump, que aparece citado 1500 veces, y al expresidente demócrata Bill Clinton a cambio de un indulto e inmunidad penal, por lo que se denuncia un pacto de silencio. Y en este contexto, el último que tuvo que dar explicaciones por aparecer en los archivos del delincuente sexual fue el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, que se hizo presente en una audiencia del Senado y reconoció que había asistido a la isla privada de Epstein en el 2012, lo que generó fuertes críticas y pedidos de renuncia, tanto de demócratas como de republicanos, dado que antes de que se hicieran públicos los archivos, había negado contactos con él. El secretario contó que habían sido vecinos en Nueva York y que almorzó con él en su isla por 1 hora, aunque aclaró que estuvo acompañado por su esposa y sus hijos y que no había visto nada raro, ya que solo estuvo presente el personal. Poco más tarde, Donald Trump salió a respaldarlo y la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que Lutnick seguía siendo un miembro muy importante del equipo del mandatario. Además, generó polémica la denuncia de varios congresistas de que el gobierno había censurado los nombres de 6 abusadores y destacaron que los archivos no habían sido desclasificados por completo, al tiempo que lamentaron la opacidad del Departamento de Justicia y la revelación de algunas víctimas.
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, admitió el martes haber visitado la isla del delincuente sexual Jeffrey Epstein, pero niega vínculos cercanos con el millonario. Lutnick afirmó en una audiencia ante un comité del Senado que durante 14 años no había tenido ninguna relación con Epstein, al hacer referencia a un periodo que comenzó en 2005, cuando fue vecino del financista en Nueva York. En la audiencia, el secretario de Comercio reconoció haber almorzado durante 1 hora con el multimillonario en su isla, pero dijo que estuvo acompañado de su esposa y sus hijos. Al ser consultado si vio algo impropio en la isla de Epstein, Lutnick sostuvo que aparte de su familia y otra pareja que viajó con ellos, solo vio al personal que trabajaba para Epstein. Desde el fin de semana hay un creciente número de pedidos de legisladores para que Lutnick renuncie por mentir sobre sus vínculos con Epstein, fallecido en prisión en 2019 antes de que lo juzgaran por explotación sexual de menores. No obstante, el presidente Donald Trump mantiene su respaldo al secretario de Comercio. El secretario Lutnick sigue siendo un miembro muy importante del equipo del presidente Trump y el presidente lo apoya plenamente. La presión aumentó desde que el Departamento de Justicia publicó archivos sobre el caso Epstein, en particular los apartados que revelaron una visita de Lutnick a la isla del financista en diciembre de 2012. Y vamos a seguir en Estados Unidos, donde si bien se redujeron las manifestaciones contra los operativos de la policía migratoria, después de que el zar de la frontera, Tom Homan, reconociera errores y retirara a cientos de agentes de la ciudad de Minneapolis, donde 2 ciudadanos norteamericanos fueron asesinados a manos de ICE, la tensión continúa en torno a la política antiinmigratoria, sobre todo en medio de las negociaciones para la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, que se tendrá que decidir en los próximos días y que por el momento se encuentra bloqueada por los demócratas, que reclaman medidas como que los agentes se quiten las máscaras, estén debidamente identificados, porten cámaras corporales y presenten órdenes de arresto. Y en este contexto, los responsables de las agencias migratorias comparecieron ante la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes en una tensa audiencia en la que fueron cuestionados por los legisladores demócratas que denunciaron que tanto el gobierno como las agencias presentes habían demostrado un desprecio total por la ley y la Constitución a través de tácticas antiamericanas y fascistas, a lo que el jefe de la policía fronteriza, Rodney Scott, respondió que la política de Donald Trump había reducido a mínimos históricos las entradas de migrantes irregulares, con una cantidad de detenciones en un año similar a la que antes había en un solo mes. A su vez, el director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Todd Lyons, dijo que estaban cumpliendo con la orden de Trump, que les había encargado llevar a cabo deportaciones masivas, destacando que en el último año habían realizado casi 500.000 de expulsiones. Los responsables de las agencias migratorias de Estados Unidos defendieron ante el Congreso el martes la política de Donald Trump en una audiencia con los demócratas que condenaron la violencia de los agentes federales. El papel de los agentes migratorios ha causado revuelo en el país, especialmente tras la muerte de 2 manifestantes en Minneapolis. El presidente nos encargó deportaciones masivas y estamos cumpliendo con ese mandato. Gracias a los recursos proporcionados por este Congreso, estamos reforzando las capacidades de detención y los vuelos de deportación a diario. Tan solo el año pasado realizamos más de 475.000 deportaciones. Es una cruda realidad que la inmigración criminal actual está organizada por organizaciones criminales transnacionales sofisticadas y despiadadas. Estas incluyen cárteles y pandillas transnacionales. El jefe de la policía fronteriza, Rodney Scott, destacó que el republicano ha conseguido reducir a mínimos históricos las entradas de migrantes irregulares en Estados Unidos. Hemos alcanzado un mínimo histórico en los cruces ilegales entre los puertos de entrada. Las detenciones de la patrulla fronteriza a lo largo de la frontera suroeste superaron las 90.000 durante todo el año. Esa cifra solía representar un solo mes durante la administración Biden. Los encuentros diarios se han reducido en un 95%, con un promedio de 250 al día, en comparación con las 5.000 diarias durante la administración Biden. Las comparecencias se dan en medio de la negociación entre republicanos y demócratas para la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, el único punto pendiente en el acuerdo de financiación del gobierno federal. Los demócratas exigen cambios en la forma en que el Departamento de Seguridad Nacional lleva a cabo sus redadas. En otro orden, tras la expiración del Tratado Nuclear Nuevo START, que restringía los arsenales de ojivas, Donald Trump llamó a negociar uno nuevo y modernizado que incluyera a China,
destacando que estaba aumentando rápidamente su arsenal, en alrededor de 100 ojivas por año desde el 2023, y no estaba limitado por el acuerdo, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que el control de armas ya no podía ser un asunto bilateral. Estados Unidos se negó a prorrogarlo por un año, como había propuesto el mandatario ruso Vladimir Putin, y acusó a Pekín de llevar a cabo pruebas nucleares en secreto, intentando burlar los sistemas de detección sísmica, a lo que China respondió que era una narrativa falsa e infundada, que sus capacidades todavía estaban lejos del nivel de las de Estados Unidos y Rusia, y que por ahora no iba a participar en negociaciones de desarme nuclear. Además, agregó que la nueva postura de Estados Unidos pretendía desviar sus responsabilidades en la materia. Por su parte, Moscú respondió que si se incluyera a China en el próximo tratado, también deben estar contempladas otras potencias atómicas como Francia y el Reino Unido. El acuerdo, que estaba vigente desde el 2010 tras la firma de Barack Obama y Dmitry Medvedev, limitaba el despliegue de ojivas nucleares a 1.550 y a 700 los sistemas de lanzamiento, y el hecho de que haya expirado generó la preocupación del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que advirtió que se trataba de un momento grave para la seguridad internacional y pidió que se retomaran las negociaciones de inmediato, ya que también se corría el riesgo de que comenzara una nueva carrera armamentística nuclear. El fin de una era, según el subsecretario estadounidense para el control de armas, la expiración del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas o nuevo START II firmado entre Estados Unidos y Rusia y que venció el jueves dejó sin límites a los arsenales atómicos de las dos potencias por primera vez en más de medio siglo. El jueves, Washington y Moscú acordaron negociaciones de alto nivel de cara a un nuevo pacto. La administración Trump quiere que sea amplio y moderno y que incluya a China, a la que acusó de realizar pruebas nucleares secretas. Mientras estamos aquí, el arsenal nuclear de China no tiene límites, transparencia, declaraciones ni controles. Estados Unidos está al tanto de que China ha realizado pruebas nucleares, incluyendo preparativos para pruebas con potencias de cientos de toneladas. Beijing habría intentado sabotear la eficacia del monitoreo nuclear ocultando la señal sísmica de las explosiones durante las pruebas, una acusación que de momento China no ha respondido. El control de armas ya no puede ser un asunto bilateral entre Estados Unidos y Rusia. Mientras, Rusia considera que cualquier diálogo debe incluir a países con capacidad nuclear como Francia y Reino Unido. El Tratado Nuevo START, firmado en 2010 por los presidentes Obama y Medvedev, impuso límites de 1.550 ojivas nucleares y no más de 700 sitios de lanzamiento. Por otra parte, Francia y Canadá continuaron respondiendo a las pretensiones de Estados Unidos de quedarse con el control de Groenlandia y abrieron consulados en la isla danesa en un intento de reforzar la posición del gobierno local. Donald Trump había bajado el tono al descartar el uso de la fuerza tras amenazar con una invasión, al tiempo que dio marcha atrás a su decisión de imponer aranceles a los europeos que respaldaran la soberanía danesa, sobre todo aquellos que mandaron tropas a la isla como forma de disuasión. Pero Europa advirtió que el peligro que representaba Washington no había desaparecido, ya que su reclamo no es nuevo y lo justifica por cuestiones de seguridad nacional. La tensión bajó después de que Trump negociara el marco para un eventual acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pero todavía no hay ningún acuerdo formal, y Copenhague advirtió que todavía quedaba un largo camino por recorrer para superar la crisis y que no estaba dispuesto a ceder en sus líneas rojas, que giraban en torno a su integridad territorial. Mientras tanto, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, comunicó que el objetivo del consulado sería el fortalecimiento de los lazos económicos y la seguridad y defensa del Ártico. A su vez, Francia destacó que su consulado era el primero que abrió un país de la Unión Europea y que se centraría en apoyar misiones científicas y facilitar la instalación de empresas francesas, aunque el mandatario Emmanuel Macron reconoció que representaba también una señal política que dejaba claro que Groenlandia era una problemática europea y que sus consecuencias podrían ser globales.
Francia y Canadá, dos países que se oponen a los planes del presidente de Estados Unidos Donald Trump de tomar el control de Groenlandia, abrieron el viernes sus consulados en Nuuk, la capital de este territorio autónomo danés, en un claro reconocimiento para el gobierno local. Ce n'est pas un message pour lui ou c'est un message pour... Pero este no es un mensaje para él, es un mensaje para la gente de Groenlandia y también para nuestro país, Canadá. El mensaje es que seguimos siendo socios de Groenlandia, Dinamarca y también de otros países del Ártico en materia de defensa y seguridad. Et aussi avec des autres pays dans l'Arctique sur la défense et la sécurité. El nuevo cónsul general de Francia, Jean-Noël Poirier, llegó el viernes a Nuuk para asumir oficialmente sus funciones. El diplomático se reunió con el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen. Independientemente del tamaño de la comunidad francesa, un cónsul general es responsable de velar por ella, así que esa será naturalmente una de mis funciones. Otra función, como acaba de mencionar, es promover la inversión aquí. Los consulados dependerán de las respectivas embajadas de Francia y Canadá en Copenhague. Groenlandia cuenta con representaciones diplomáticas ante la Unión Europea desde 1992, en Washington desde 2014 y en Reykjavik desde 2017. En Nuuk, Islandia abrió su consulado general en 2013 y Estados Unidos en 2020. Entre 1940 y 1953, los estadounidenses tuvieron un primer consulado en la apacible capital groenlandesa. La Comisión Europea abrió a su vez una oficina en 2024. Asimismo, a medida que se acercan las elecciones legislativas de marzo y las presidenciales de mayo, aumenta la violencia en Colombia. La senadora oficialista y líder indígena, Aida Quilcue, fue secuestrada junto a 2 escoltas en el departamento de Cauca, controlado por disidentes de la FARC, y estuvo cautiva por 3 horas y media hasta que un grupo de indígenas que se enfrenta a los guerrilleros de la zona salió en su rescate, por lo que los secuestradores huyeron. La legisladora, representante de la comunidad indígena Nasa y ganadora del Premio Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, ya había denunciado un intento de asesinato en su contra tras anunciar su candidatura al Senado en el 2022. A su vez, el presidente Gustavo Petro también denunció que había escapado de un intento de asesinato cuando viajaba en helicóptero hacia el departamento de Córdoba. El mandatario dijo que tenía información de que le iban a disparar a la aeronave cuando intentara aterrizar, por lo que se había tenido que desviar hacia mar abierto durante 4 horas y apuntó contra una nueva junta del narcotráfico que buscaba asesinarlo desde el comienzo de su mandato en el 2022. Además, indicó que detrás del complot había narcotraficantes que residían en el exterior y los grupos liderados por Iván Mordisco, el líder guerrillero más buscado del país. El mandatario también recordó que los dirigentes de izquierda siempre fueron objetivo de los grupos paramilitares y el narcotráfico, pero la tensión aumentó tras el acuerdo con Donald Trump para coordinar acciones contra el Ejército de Liberación Nacional e intensificar la búsqueda del líder del Clan del Golfo. Una senadora oficialista estuvo secuestrada el martes por algunas horas en el suroeste de Colombia y el presidente Gustavo Petro denunció que intentaron asesinarlo en un nuevo repunte de la violencia política en ese país en plena época electoral. La senadora Aida Quilcue, una importante dirigente indígena e integrante del partido de Petro, fue raptada junto a sus 2 escoltas en su departamento del Cauca, una región conflictiva y cocalera, controlada por disidentes de la extinta guerrilla FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016. Unas 3 horas y media después de su desaparición, el gobierno informó que estaba libre y a salvo gracias a una acción de rescate de un grupo de indígenas que en ocasiones se enfrenta a los rebeldes. Quilcue fue trasladada a Popayán, capital de Cauca, en un tanque blindado del ejército. A su llegada, la senadora de 53 años contó a la AFP que varios hombres armados interceptaron la camioneta en la que se trasladaba, sin especificar a qué grupo pertenecían. Al notar la presencia de los indígenas que la buscaban, los secuestradores huyeron, añadió Quilcue, quien ya había denunciado un atentado en su contra cuando se postuló al Senado en 2022. Por otra parte, el presidente Petro aseguró el martes que escapó de un intento de asesinato el lunes cuando volaba en un helicóptero. Esto, dijo, le impidió aterrizar en el departamento caribeño de Córdoba esa noche. El izquierdista sostiene desde hace meses que hay un plan del narco para asesinarlo. Yo tengo que confesar aquí, decirlo, que vengo en 2 días, no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten.
Las amenazas contra dirigentes, candidatos y líderes sociales en Colombia se acumulan previo a las elecciones legislativas del 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo. Y ahora quisiera ir a Venezuela porque a unos días de la aprobación en la Asamblea Nacional de la amnistía general impulsada por la presidenta Delcy Rodríguez, las excarcelaciones de presos políticos volvieron a generar polémica, ya que el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa fue detenido nuevamente 12 horas después de haber recuperado la libertad tras casi 9 meses. Más tarde, la Fiscalía comunicó que había solicitado la prisión domiciliaria para Guanipa, que había sido acusado de conspiración porque violó su libertad condicional, dado que se le había prohibido hablar de su caso y, sin embargo, comenzó a recorrer Caracas para denunciar las condiciones en las que había estado preso y reunirse con familiares de otros reclusos en diferentes centros de detención, donde había vigilias permanentes. Poco después, la familia denunció que había sido secuestrado por hombres vestidos de civil sin que se le mostrara una orden judicial y que solo se le había comunicado la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse ante la justicia cada 30 días, por lo que no había violado las condiciones de su libertad. A su vez, la líder opositora María Corina Machado compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar lo sucedido, asegurando que la tiranía pretendía silenciar a los excarcelados y exigió su libertad inmediata. Además, agregó que se trataba de un patrón sistemático y masivo de tortura. Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó que algunos políticos habían pensado que podían hacer lo que les diera la gana, violando las condiciones de su libertad. El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa volvió a prisión tras menos de 12 horas en libertad. Este cercano aliado de la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aprovechó su excarcelación para recorrer Caracas en motocicleta y reunirse con familiares de presos políticos. Yo estaba en una celda solo, completamente aislado. Sin embargo, ellos necesitaban dar fe de vida de mí. Entonces todos los días yo me tomaba fotos con el diario Últimas Noticias para que ellos vieran la fecha del diario y que yo estaba en buenas condiciones. Muchas veces me dejaron el diario y por eso me enteré de la visión del gobierno. Machado denunció su secuestro y poco después la Fiscalía aclaró que se trató de un nuevo arresto por incumplimiento de las condiciones de su libertad que en parte le impide hablar públicamente de su caso. Guanipa era de los dirigentes opositores de mayor jerarquía que quedaba en prisión. Su salida de la cárcel anticipaba la aprobación de una ley de amnistía general el martes, que en teoría se traducirá en la liberación de todos los presos políticos. La presidenta Delcy Rodríguez anunció el proceso poco después de heredar el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense. Otros dirigentes cercanos a Machado también fueron excarcelados. La ONG Foro Penal, especializada en la defensa de presos políticos, verificó 35 nuevas liberaciones el domingo. Según sus datos, van cerca de 400 desde el 8 de enero. Mientras tanto, Cuba tuvo que tomar medidas urgentes para hacer frente al bloqueo de petróleo de Estados Unidos ante la necesidad de garantizar el funcionamiento de las actividades críticas. El viceprimer ministro Óscar Pérez Oliva informó que el combustible disponible será destinado a la generación eléctrica, al sistema hospitalario, al suministro de agua, a la defensa nacional y a los sectores que aporten divisas, por lo que se deberá restringir las ventas a los ciudadanos. Además, el transporte público dará preferencia al traslado de cargas, estudiantes, personal sanitario y actividades estratégicas, mientras que se reorganizarán los recorridos urbanos y se reducirá la frecuencia de trenes y ómnibus de larga distancia. Asimismo, se procedió a reubicar turistas ante el cierre de varios hoteles, con el objetivo de compactar las instalaciones. Por último, se está promoviendo el teletrabajo y la educación secundaria está siendo semipresencial. En este contexto, el presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que estaban abiertos a dialogar lo que fuera con Estados Unidos, pero que tendría que ser sin presiones, desde una posición de iguales y respetando su soberanía. Donald Trump prohibió el envío de petróleo venezolano a Cuba tras la captura de Nicolás Maduro y amenazó con aranceles a los países que aceptaran vendérselo, por lo que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que la isla corría el riesgo de sufrir un colapso humanitario, una preocupación que también comparte México, que envió productos básicos y negocia con Washington el suministro de petróleo, que suspendió por miedo a las represalias.
El gobierno de Cuba anunció el viernes un plan de medidas de emergencia en los sectores de energía, trabajo, transporte y educación para enfrentar la crisis energética que sufre la isla por las sanciones de Estados Unidos y garantizar la vitalidad del país. Las medidas anunciadas, que fueron aprobadas en una reunión del Consejo de Ministros, obedecen a las políticas de presión de la administración de Donald Trump. Nos llevan a aplicar un grupo de decisiones, en primer lugar, para garantizar la vitalidad de nuestro país, la vitalidad de los servicios fundamentales, sin renunciar al desarrollo. Entre las medidas que entrarán en vigor el lunes están la restricción de la venta de combustible, la reducción de los viajes entre provincias por ómnibus y trenes, el cierre de hoteles y la disminución de la semana laboral a 4 días, de lunes a jueves. En materia de educación se reducirán los horarios de estudio en las escuelas y las universidades aplicarán un sistema de clases semipresencial. Nosotros tenemos dos frentes fundamentales que atender en la situación actual. Uno de ellos es la producción de alimentos y el otro es la generación de electricidad. México enviará un cargamento de ayuda humanitaria a Cuba antes del martes mientras sigue negociando una eventual entrega de petróleo sin ser sancionado por Estados Unidos, informó el viernes la presidenta Claudia Sheinbaum. Cuba, bajo embargo económico de Estados Unidos desde hace más de 6 décadas, está sumida en una grave crisis económica, la peor desde la implosión del bloque soviético en 1991. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar. Y vamos a terminar en Japón porque la primera ministra, la ultraconservadora Sanae Takaichi, consiguió una victoria apabullante en las elecciones anticipadas de su país, asegurando los 2/3 de las bancas del Parlamento. La mandataria había asumido el pasado octubre liderando una coalición con una mayoría mínima, por lo que incluso había amagado con renunciar, pero terminó convocando elecciones para aprovechar su alta popularidad, consiguiendo un resultado que también es una victoria para Estados Unidos, en un contexto de creciente competencia con China, dado que Takaichi propone acercarse todavía más a Washington. Donald Trump le había dado un fuerte respaldo al final de la campaña, afirmando que era alguien que merecía un reconocimiento poderoso por el trabajo que estaba haciendo. Y tras conocerse el resultado, la mandataria le agradeció a Trump, afirmando que esperaba visitarlo en la Casa Blanca para continuar fortaleciendo una alianza que tenía un potencial ilimitado, ya que la relación se basaba en una confianza profunda y en una sólida cooperación. En el ámbito interno, Takaichi buscará reactivar la economía, endurecer las políticas migratorias y aumentar el gasto en defensa, destacando que nadie ayudaría a un país que no era capaz de defenderse por sus propios medios, al tiempo que la mayoría conseguida abriría la puerta a una reforma constitucional. La primera ministra ya había generado una fuerte tensión con Pekín, que tomó represalias comerciales y amenazó con romper relaciones después de que Tokio sugiriera que saldría en defensa de Taiwán ante una eventual invasión china. La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, logró una victoria arrolladora en las elecciones legislativas del domingo. Según proyecciones, la coalición del Partido Liberal Democrático cosechó más de 2/3 de los escaños de la poderosa Cámara Baja del Parlamento que estaban en juego en los comicios anticipados, que la mandataria convocó el mes pasado, aprovechando su popularidad tras llegar al poder en octubre. Este triunfo le permitiría avanzar en su agenda ultraconservadora, que incluye un aumento del gasto en defensa, la posible reforma de la Constitución y normas migratorias más estrictas pese al descenso de la población. Nadie ayudará a un país que carece de la determinación de defenderse por sus propios medios. Defenderemos la paz y la independencia de Japón, su territorio, sus aguas territoriales y su espacio aéreo, y protegeremos la vida y la seguridad de todos nuestros ciudadanos. La región seguirá de cerca si Takaichi decide subir o bajar el tono después de haber enfurecido a China en noviembre con sus comentarios sobre Taiwán. Pekín prometió el lunes una respuesta contundente si las fuerzas de extrema derecha en Japón juzgan mal la situación y actúan de forma imprudente. Como nación, seguimos abiertos a diversas formas de diálogo con China. Ya tenemos intercambios de puntos de vista. Continuaremos esos intercambios. Takaichi recibió un espaldarazo del presidente estadounidense Donald Trump, quien el domingo celebró su victoria. La primera ministra afirmó que reforzará con el mandatario la unidad inquebrantable de sus dos países durante su próxima visita a Estados Unidos. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa.
Hemos hablado de la guerra en Ucrania y las negociaciones de paz, de los conflictos en Medio Oriente y las violaciones a la tregua en Gaza. Abordamos otras cuestiones como la tensión entre Estados Unidos e Irán, la crisis en Cuba, pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.